Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Hoy vamos a aprender a cómo hacer en una hoja de cálculo eh, cuánto se paga por horas extras, bien sean nocturnas o horas extras diurnas, igual que los recargos en los festivos y en los dominicales, y recargos nocturnos también. Entonces, antes de empezar a trabajar la hoja de cálculo, pues lo primero que vamos a hacer es hacer un breve repaso en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar por establecer qué hace parte de lo que son los recargos, lo que son las horas extra y lo que son los cálculos de nocturnos y festivos también en recargos. Entonces, empecemos por mirar que las horas extras diurnas representan un 25%, cuando hay horas extras nocturnas un 75%, que los recargos nocturnos se cobra un recargo del 35% y cuando es una labor en un domingo o un festivo se cobra un recargo del 75%. Entonces, las horas nocturnas dominicales tienen dos recargos, importante que lo tengamos presente: un recargo del 35% por ser nocturna y un 75% por ser dominical. Si sumamos estos dos, nos da un 110%, y cuando sacamos el factor común, pues finalmente el recargo que aplicaríamos entre estos dos, entre el recargo nocturno y el recargo dominical, un 2.1 sobre las horas que hay que aplicarle estos recargos. Ahora, las horas extras nocturnas dominicales igualmente tienen dos recargos. Tienen el recargo del 75% por ser extra nocturna y tiene un 75% adicional por ser dominical. Al sumar estos dos, terminamos que por una persona trabajar un domingo y sobre todo en horas extras nocturnas, en este caso, el recargo sería del 2.5. Entonces, es importante anotar que las horas ordinarias, entonces las horas que están dentro de la jornada laboral pactada entre las partes, ya están pagadas dentro del salario tienen que el trabajador, por lo tanto, no debe liquidarse de nuevo. Es decir, ya el trabajador los tiene ganados, entonces no tiene por qué volverse a liquidar. Y cuando vamos a hacer la liquidación de las horas ordinarias, estas horas ordinarias deben liquidarse únicamente los recargos, como el nocturno y el dominical o festivo. Entonces se entiende por hora ordinaria aquella que corresponde a la jornada de trabajo pactada entre las partes. ¿Sí? Su jornada ordinaria, recuerden que en Colombia las jornadas ordinarias son de 8 horas. Entonces veamos un ejemplo. Si el trabajador tiene una jornada de 8 horas diarias que termina a las 10 de la noche, se liquida únicamente el recargo nocturno de la última hora, es decir, de las 9 a las 10 de la noche. Recuerden que también una hora para que sea nocturna, pues empieza a partir de las 9 de la noche. Esto es que hasta de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche son horas ordinarias, con recargos ordinarios. Y las horas que van desde las 9 hasta en adelante, pues son horas que se consideran netamente nocturnas. Entonces, por eso, pues cuando una persona termina su jornada a las 10 de la noche, pues se liquida únicamente el recargo nocturno de esa última hora, de las 9 en adelante, o sea, porque las horas ordinarias terminan en Colombia a las 9 de la noche. Entonces, pues el resto ya, y además, pues hay que entender que el resto ya está incluido entre su sueldo mensual, que vienen siendo sus 8 horas normales. Muy bien. Entonces, en tal caso, si la hora vale 5,000 pesos, únicamente se pagarán 1,750 pesos. ¿De dónde salen estos 1,750 pesos? Del 35% de los 5,000. No se le puede pagar a la persona 6,750. ¿Por qué no se le puede pagar? Porque ya esta persona tiene ganado el salario que corresponde a la jornada ordinaria. Bueno,
Distinto es el caso cuando son horas extras. Cuando son horas extras la cosa cambia, pues esta persona está por fuera de la jornada ordinaria y entonces toca pagarle su remuneración del día que trabajó adicional más su respectivo recargo. Entonces, veámoslo un ejemplo. Si un trabajador contrata para que labore 8 horas diarias con un sueldo de 1 millón de pesos, dicho sueldo no está remunerándose en las horas que se sean de estas 8 horas diarias, por lo que se hace necesario pagarlas completas y en tal caso se liquidan completas. Y es allí cuando se utiliza el factor 1.25. 1.25, ¿por qué? Porque está trabajando en horas extras diurnas y esas horas extras diurnas tienen un recargo del 25%. Entonces se le paga el salario correspondiente al salario del día más ese recargo. Entonces, para la hora extra diurna, la hora extra nocturna, pues tendrá un recargo del 1.75%. Igual para las horas extras dominicales y festivas de un 75%. Si la hora ordinaria se labora en domingo y en festivo, igualmente se paga únicamente recargo dominical del 75%, o sea, no tienen que pagarle un salario adicional. Eso es como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, es el caso del trabajador que fue contratado para laborar 8 horas diarias los fines de semana por un determinado sueldo. Ese sueldo se supone que cubre las horas ordinarias, pero se debe aplicar el recargo por corresponder a un trabajo dominical o festivo, ya que por el simple hecho de trabajar el domingo festivo se hace merecedor a ese recargo, pero no se le debe computar las horas adicionales porque ya están dentro de las horas ordinarias. Distinto es cuando el trabajador fue contratado para laborar de lunes a sábado. Si debe elaborar un domingo, entonces ese domingo no está remunerado con el salario que normalmente tiene, o mejor, sí lo está, pero como día de descanso remunerado. De modo que el trabajador se le debe liquidar completo, es decir, el valor ordinario de la hora más su recargo. Entonces, para que por favor entremos a diferenciar estas dos cosas. Creo que lo mejor en esto es que lo hagamos a través de un caso práctico. Vamos a mirarlo. Lo que les decía a ustedes al principio es que los días laborales en Colombia termina en temas de días diurnos a las 9 de la noche. Y de 9 hasta las 6 de la mañana serían horas extras nocturnas. Entonces, podemos decir que hasta las 6 de la mañana pues se consideran horas extras, horas extraordinarias diurnas, y a partir de las 6 a las 9 de la noche pues se consideran horas extras diurnas. Y de 9, repito, de 9 a 6 de 9 de la noche a 6 de la mañana, horas extras nocturnas. Esto está consagrado en la ley 1846 y se reafirma en el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, por simplicidad, vamos a suponer un trabajador X, cualquiera, ¿no? Con un sueldo, este trabajador se gana un sueldo de 1.080.000 pesos mensuales. De modo que la hora ordinaria tendrá un valor de 4.500 pesos. O sea, el valor de la hora de este empleado será de 4.500. ¿De dónde sale? Pues sencillamente dividir 1.080, aquí no están los 80, pero son 1.080 entre 240. ¿Por qué 240? Porque el trabajador labora 8 horas diarias. Y un día, entonces, te da las 240 horas que tiene la persona. Entonces, se entiende por hora ordinaria las 8 horas de la jornada mínima de trabajo. Entonces, por 8.24, ahí están, por los 30 días que labora, están los 240. Los 240 que se ganaría en el mes. En este caso serían 4.500 pesos. Muy bien, entonces veámoslo un ejemplo. El empleado A se gana 1.080.000 pesos y trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y después se da su descanso de 12 hasta las 2 y a las 2 nuevamente retoma su trabajo hasta las 8 p.m. Veamos entonces, hagamos el análisis de este empleado. Hasta las 6 de la tarde el empleado habrá trabajado 8 horas.
Es decir, 4 horas de 8 a 12 y 4 horas de 2 a 6 de la tarde. Ahí están sus 8 horas, ¿de acuerdo? Sus 8 horas ordinarias de trabajo. Ahora, después de las 6 de la tarde, es decir, la persona ya cumplió sus 8 horas, las que vienen de ahí serán consideradas horas extras. De modo que hasta las 8 de la noche, que es cuando él termina su trabajo, ¿sí? Si trabajó hasta las 8 p.m., habrán 2 horas extras. Pero estas 2 horas extras serán 2 horas extras diurnas. Diurnas. ¿Por qué diurnas? Porque está antes de finalizar las 9 de la noche. Como habíamos dicho, todo lo que se elabore hasta las 9 de la noche, de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, se consideran horas extras diurnas. Entonces, por eso está calificado dentro de las horas extras diurnas. Ahora, y tendrá, veamos cómo se calcula esas 2 horas extras diurnas, ¿no? Entonces, la norma que nos dice las horas ordinarias diurnas no tienen recargo, pero sí son horas extras. ¿Por qué horas extras? Porque la persona está trabajando una jornada adicional a su actividad o a su labor habitual, ¿no? Entonces, eso es adicional. Entonces, por lo tanto, hay que pagar un recargo del 25%. ¿De acuerdo? Entonces, si esta persona se gana 1.080.000, lo dividimos entre 240 horas y nos da un salario de 4.500 pesos. Quiere decir que esta persona en 8 horas se gana laborales diarios, se gana 36.000 pesos. Esto no hay necesidad de calcularlo, pero lo hicimos para que lo vieran. El cálculo realmente está aquí. ¿Cuántas horas extra trabajo? 2 horas extra. Recuerde que su jornada termina a las 6 y trabajó hasta las 8, por lo tanto hay 2 horas extras ordinarias, porque fue antes de las 9 de la noche. Y el recargo es el 25%. Como es adicional, entonces realmente le sumamos el salario adicional que trabajó más un 25%. Por eso esto nos da aquí el 1,25. En total, esta persona se ganaría por horas extras, durante esas 2 horitas se ganaría 11.250, que es de multiplicar los 4.500 pesos diarios que él se gana por el 1,25. Y eso nos da 11.250. Si esa persona trabajó un solo día, pues en el día le pagarían 47.250. Pero repito, aquí lo más importante es haber hecho el cálculo de las 2 horas extras que trabajó. Vamos a mirar dentro de la misma empresa el empleado B. Entonces, este empleado B se gana 1.200.000 pesos y trabaja miren el horario desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Aquí sí es importante diferenciar varios elementos. Entonces, esta persona que está trabajando desde las 2 de la tarde hasta las 12 hasta las 12 de la noche, nos toca identificar primero cuáles son sus 8 horas de jornada laboral ordinaria, cuáles son sus 8 horas. Entonces, sus 8 horas terminan exactamente hasta las 9, ¿no? Terminaría. Entonces, desde las 9 que son, las 9 que se cierra las horas extras diurnas hasta las 9 de la noche. Entonces, si esta persona trabajó de 2 hasta las 9 de la noche, realmente tendría 7 horas diurnas. ¿Sí? Trabajó 7 horas diurnas. Y como trabajó 10 horas, recuerde que desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche ha trabajado 10 horas. De esas 10 horas, 7 horas son diurnas. ¿Por qué 7 horas son diurnas? Porque hasta las 9 de la noche es que se considera la jornada diurna en Colombia. Entonces le quedarían 3 horas restantes. Ahora veamos esas 3 horas cómo se configura. De esas 3 horas, una será horas extras y 2 serán horas suplementarias. ¿De acuerdo? Perdón, entonces aquí quedaría así: 7 horas diurnas y 2 horas nocturnas y una hora extra nocturna. Entonces, cuando ya calculamos los recargos, entonces recuerde que el recargo nocturno tiene un valor del 35% y
las horas extras nocturnas tienen un recargo del 75%. Entonces, como habíamos dicho, esta persona tiene un recargo nocturno. ¿Por qué un recargo nocturno? Porque de 9 de la noche, cuando su jornada ordinaria termina a las 10 de la noche, y ya hasta las 9 llevaba 7 horas, más una hora que se completa con hora ya de las 9 en adelante, como jornada nocturna, entonces ya tiene un recargo del 35%. Aquí yo incluí el salario, pero realmente no es 6.750. Realmente esta persona por recargo se ganaría 1.750. Entonces es que aquí ya le incluimos el salario que se ganó en ese día, ¿no? Que normalmente se lo gana. O sea, se ganó 5.000 más 1.750 de recargo. Realmente se le reconocerían los 1.750 de recargo. Como después de las 8 horas laboradas, trabajó 2 horas más, porque terminó hasta las 12 de la noche, pues esas 2 horas adicionales se consideran horas extras nocturnas. Entonces, esas horas extras nocturnas tienen un recargo del 75%. Entonces, al multiplicar los 5.000 pesos que se gana a diario por el 75% o lo que es lo mismo, 1.75, esta persona se ganaría 17.500 pesos. Total, pues se ganaría la sumatoria de lo que es el recargo nocturno más las horas extras nocturnas que se ganó. Entonces, ese sería un caso del empleado B. Mire que la jornada de él arranca desde las 2 de la tarde. Y veamos un tercer caso de un empleado, llamémoslo empleado C, ¿no? Y este empleado C se gana 960.000 pesos. Entonces, igual nos toca mirar la jornada de él de trabajo. Entonces, mire que esta persona labora desde las 8 de la noche del sábado, miren aquí el detalle, o sea, labora desde las 8 de la noche del sábado hasta las 6 de la mañana de un domingo. Entonces ya aquí toca mirar varios componentes. Recuerde que no solamente entonces está trabajando horas extras nocturnas, sino también horas extras dominicales. Por lo tanto, nos toca hacer las diferencias. Entonces, veámoslo. Desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche, que es la jornada ordinaria, tendremos apenas una hora diurna. O sea, ese señor trabajó unas horas extras diurnas. Ahora, ¿cuántas horas laboró esta persona? Esta persona laboró en total entre el sábado de las 8 de la mañana hasta las 6, laboró 10 horas, 4 del día sábado más 6 del día domingo, o sea, 10 horas. Y de esas 10 horas, una hora es diurna. Recuerde que desde las 8 a las 9, que es donde cesan las horas diurnas, pues entonces solamente hay una hora. Ahora, desde las 9 hasta las 12 de la noche, ese mismo sábado, la persona tiene 3 horas adicionales, ¿no? 3 horitas adicionales. ¿Por qué lo separamos así y no calculamos hasta las 6 de la mañana? Porque recuerden que al día siguiente es un domingo y como es un domingo, pues ya eso sufre otro tipo de recargo. Entonces nos toca separarlo para no enredarlo. Entonces lo vamos haciendo por paso. Entonces, el segundo paso es que esta persona en el recargo nocturno, si ahora lo separamos, pues tendrá en horas extras nocturnas, pues tendrá 3 horas nocturnas. Y desde las 12 hasta las 6 de la mañana, pues habrán 6 horas nocturnas, pero además tendrá que considerarse dominicales. De ahí era que no podíamos decir que esta persona trabajó 9 horas nocturnas, porque hay unas que se hicieron un día domingo y eso tiene un factor diferente. Entonces, lo otro es que la jornada ordinaria de esta persona, es decir, su jornada de 8 horas, lo que le corresponde sería desde las 8 de la mañana y terminaría a las 4 de la mañana. O sea, sus 8 horas cesan a las 4 de la mañana. De modo que hay 4 horas adicionales que está trabajando esta persona a su jornada ordinaria. De 8 horas, tiene 4 horas adicionales. Y esas 4 horas adicionales van desde las 4 de la mañana, que cesa su jornada ordinaria de trabajo, hasta las 6 de la mañana.
Entonces, ahí podemos identificar entonces que surgen también 2 horas extras nocturnas, ¿no? Y además dominicales. Entonces, veámoslo. Entonces, en resumen, tenemos una hora diurna, que es de 8 a 9, 3 horas nocturnas, que es de las 9 hasta las 12. Tenemos 4 horas nocturnas dominicales, que es desde las 12 hasta las 4 de la mañana. 4 horas nocturnas dominicales. Pero ¿por qué se separa ahí? Porque hasta ahí llegan su jornada ordinaria de trabajo, es decir, hasta ahí completa las 8 horas. Y de a partir de ahí, desde las 8, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, que le faltan, le restan 2 horas. Entonces, quedan 2 horas extras nocturnas, porque recuerde que el horario nocturno es hasta las 6 de la mañana y está en ese periodo. 2 horas extras nocturnas. Pero además de 2 horas extras nocturnas, también tiene un componente de recargo dominical. Entonces, por eso lo llamaríamos 2 horas extras nocturnas dominicales. Y aquí tenemos en total las 10 horas que laboró esta persona. De las 10, 8 son ordinarias y 2 serían las extras que están aquí, pero en un día dominical. Igualmente pudo haber sido en un día feriado. Entonces, liquidemos. Pues primero dividimos los 960,000 entre las 240 horas. Siempre van a ser entre 240 horas. Recuerde que un día trae, un mes trae 30 días y las horas son 8 horas. 8 por 30 nos da 240 horas en el mes. Entonces dividimos las 240 horas en el mes y nos da que esta persona de los 960,000 pesos se gana diariamente 4,000 pesos. Repito, esto es insignificante calcularlo. Pero ahora sí lo recargo, porque esto sí se lo viene ganando la persona en su jornada ordinaria. Entonces, dijimos que la persona tenía 3 horas nocturnas. O sea, a pesar de que está en su jornada ordinaria, dentro de sus 8 horas, está trabajando de noche, que va desde las 9 hasta las 6 de la mañana. Entonces, por trabajar en horario nocturno, pues le da derecho a que se le reconozca un 35%. Realmente, aquí se le cobraría el recargo, ¿no? No hay necesidad de calcularlo sobre el salario. ¿Por qué? Porque solamente tiene derecho al recargo, porque los otros 4,000 está dentro de su jornada ordinaria de trabajo. Sin embargo, aquí lo hicimos para que se vea cuánto se gana entre el recargo y su salario ordinario. Su salario serían 3 por 4, 12,000 y realmente se estaría ganando 4,200 de recargo. Bueno, además dijimos que la persona tenía 4 horas nocturnas dominicales. Entonces, dentro de esas 4 horas nocturnas dominicales, tenemos el cálculo así. Por ser nocturnas, tiene un recargo del 75%. Y por recargo, tendría un 35% más, ¿no? O sea, por ser nocturno un 35% y por ser dominical un 75%. Si sumamos, eso nos da el 2,1%. Basta con multiplicar las 4 horas por los 4,000 y al final tenemos que esta persona se ganaría por estas 4 horas nocturnas 33,600. Repito, esto sale de sumar el 35% por ser recargo nocturno, más el 75% por laborar en un domingo o en su defecto un festivo. Cuando sumamos el 0,35 más el 75%, eso nos da 1,1. Aplicando el factor común termina siendo 2,1. Bueno, y además, esta persona también trabajó 2 horas extras nocturnas, que serían un recargo del 75%. Pero, como fue un domingo, tiene derecho a un 75% más. Entonces, por eso, al sumarlo el 75 más el 75, nos da 1,5 más el 1%, que es el factor común, nos da 2,5. Para hacerlo directo, no, eso también se puede hacer por separado y nos da exactamente lo mismo. Entonces, multiplicamos las 2 horas por los 4,000 por 2,5 y se ganó 20,000 pesos como horas extras nocturnas dominicales. Bueno, muchachos, este era el repaso
que quería mostrarle hoy. Quisiera que lo viéramos en una hoja de cálculo. Recuerda que lo importante aquí es hacer el diseño en la hoja de cálculo. Vamos a pasarlo rápidamente a verlo en las hojas de cálculo. Espero que ustedes aquí lo puedan ver. Voy a aumentar un poquito la pantalla para que lo veamos mejor y así podamos hacer los respectivos cálculos. Aquí ya lo tengo en parte elaborado. Aquí tenemos rápidamente el empleado A, tenemos también el empleado B y tenemos al empleado C. Entonces dijimos, voy a subir otro poquito más para que lo podamos ver mejor. Dijimos que el empleado A, pues todos trabajan una jornada ordinaria de 8 horas y el empleado A trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, o sea, más o menos sale a las 20 horas. ¿Sí? Y que su salario es de 1.080.000 pesos. Que el empleado B labora desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, o sea, las 00 horas realmente. O sea, también trabaja 10 horas. Y el empleado C trabaja desde las 8 de la noche, que serían las 20 horas, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, con un salario de 960.000 pesos. Entonces empecemos a calcular dentro de esta hoja de cálculo, que yo después se las facilitaré. Miraremos lo siguiente. Pues primero, que esta persona, si trabajó de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, tiene su descanso, ¿sí? Su descanso, y nuevamente se incorpora a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, diríamos que trabajó 2 horas adicionales. De las 8 horas, trabajó 10 horas y de las 10 horas hay 2 horas adicionales. Ahora, esas 2 horas adicionales son diurnas o nocturnas. Pues son diurnas porque las trabajó hasta las 8 de la noche. Recuerde que acá las horas diurnas son las que se elaboran desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, estas cayeron aquí en 2 horas diurnas. Por eso aquí aparecen 2 horas diurnas. Vamos a mirar entonces el empleado B. El empleado B trabajó desde las 2 de la tarde hasta las 12 del mediodía. También trabajó 10 horas. ¿Sí? De 10 horas trabajó. Veamos entonces cómo están compuestas esas 10 horas. Bueno, primero miramos que empezó a las 2 hasta las 9 de la noche, han transcurrido 7 horas apenas, ¿no? 7 horas han transcurrido. Por lo tanto, quedarían 3 horas, que superan el horario ordinario de trabajo, 3 horas. Ahora, de esas 3 horas nos toca diferenciar cuál es diurna, cuál es nocturna y cuáles aplicarían para recargo nocturno. Entonces, primero, no hay diurna porque las horas que se pasan desde las 9 de la noche, ¿no? Entonces, no hay diurna. Pero sí hay nocturna, o sea, las horas son nocturnas. Pero de la nocturna, él solamente trabajó 7 horas ordinarias. Quiere decir que le faltó 1 hora para completar sus 8 horas ordinarias. Por lo tanto, esa hora que trabajó de manera ordinaria tiene un recargo nocturno. Por eso aquí lo colocamos dentro de esta fila. Colocamos que esta persona tiene un recargo de 1 hora adicional. Y las otras 2 horas que se pasaron, pues serían horas extras nocturnas. Ahora miramos los recargos que hay, pero por lo pronto identifiquemos cómo están distribuidas el tipo de hora. Veamos entonces al empleado C. Recuerden que él empezó a trabajar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, de 8 de la noche hasta las 9 sería su jornada ordinaria de 8 horas. También trabajó 10 horas, pero de esas 8 horas, 1 hora la trabajó dentro de la jornada ordinaria diurna. Quiere decir que 9 horas del empleado C son de características nocturnas, o sea, de 9 a 6 de la mañana. Ahora miremos cómo se descompone esas 9 horas. Primero, pues hay que separar las que corresponden a la jornada ordinaria de trabajo, ¿no? Entonces le quedarían todavía
7 horas dentro de las jornadas ordinarias de trabajo. Pero de esas 7 horas, recuerden que esta persona está trabajando un domingo, un sábado para un domingo. Entonces nos toca coger primero desde las 9 de la noche hasta las 12 del mismo día sábado, pues hay 3 horas, ¿sí? 3 horas, y esas serían 3 horas que entrarían, como están todavía dentro de su misma jornada ordinaria de trabajo, no se han completado las 8 horas, pues esta persona tendría un recargo nocturno de 3 horas hasta las 12. Ahí ya lleva 4 horas, 3 de 9 a 12 y una de 8 a las 9. Ahí están sus 4 horas. Ahora, el domingo, vámonos para las 8 horas ordinarias, le faltan 4 horas más. Entonces, el domingo las trabajó. Entonces, como siguen siendo nocturnas, entonces ya esas horas adicionales, no, perdón, esas horas todavía están dentro de las ordinarias, esas también recibirán un recargo nocturno, pero es un recargo nocturno que incluye dos aspectos. El recargo nocturno como tal, por laborar dentro del horario nocturno, y además el recargo por ser un domingo. Entonces, aquí tendríamos las otras 4 horas dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Y por último, para terminar de calcular las horas, podemos decir que esta persona le quedaron entonces, ya van 8 horas, trabajó 10 horas, le quedan 2. Esas 2 horas también tienen entonces horas extras, esas sí son adicionales. Como son horas extras, tendría un recargo del 75% por ser nocturna más por ser dominical. Entonces, aquí están repartidas, miren, la hoja de cálculo, las horas diurnas, las horas nocturnas, el recargo nocturno, cuando trabaja domingo o festivo, cuando se le reconoce un recargo nocturno, pero cuando es domingo, cuando se le reconoce horas extras diurnas y trabaja un domingo, y cuando se le conoce horas extras nocturnas, pero trabaja un domingo también. En este caso, este señor no tiene horas extras, en ningún caso, ninguna horas extras diurnas trabajando un domingo o un festivo. Sigamos entonces con el ejemplo de la hoja de cálculo. Bueno, entonces mire que yo aquí lo que hago es determinar los valores a los que tiene derecho la persona en el tema de recargo. Por ejemplo, cuando es diurno, dijimos que el recargo es el 25%. Cuando es nocturno, el recargo es del 1.75. Cuando el recargo es nocturno, aquí realmente no debería ser el 1.35, sino el 35%. Vamos a quitarlo porque, ¿por qué lo vamos a quitar? Porque ya al final le vamos a sumar sus días laborales ordinarios, entonces no hay necesidad de volverlos a colocar. Entonces aquí coloquemos solamente el 0.35, que es el recargo como tal. Recuerde que ya el salario está incluido en su jornada ordinaria. Cuando trabaja un domingo y un festivo, pues entonces el recargo es del 75%, o sea, el 1.75. Y cuando trabaja un domingo, pero es nocturno, entonces hay que reconocerle aquí un 35% adicional. Yo lo separaría para no generar confusiones. Separaría el 35% de este más el recargo nocturno. Vamos a separarlos y así no nos generamos confusión. Entonces recuerde que el recargo nocturno tiene un recargo por ser nocturno domingo de un 75%. Vamos a hacerlo así, 1.75 más el 0.35 nos da 2.1. O sea, yo creo que ahí sí está correcto porque está el recargo. Muy bien, ahora lo sumamos. Cuando la persona trabaja horas extras diurnas, pues estas horas extras diurnas incluye el 25% más el 75%. O sea que aquí nos toca reconocerle un 2. 75 más 25 es 1, más el 1, que es el factor, nos daría 2. Y cuando la persona trabaja horas extras nocturnas, ¿sí?
y que cae un domingo, pues aquí entonces también nos toca pagarle las horas extras nocturnas del 75% más el recargo por ser domingo, que sería otro 75%, por laborar el día domingo. Así las cosas, pues ya tenemos los factores que nos tocaría aplicar por la jornada de trabajo de esta persona. Entonces, lo siguiente es que las horas extras que se ganó esta persona las calculamos así. El salario básico, recuerde que sale de dividir, el salario básico sale de dividir lo que se gana esta persona entre 240. Eso al dividirlo entre 240, pues nos da 4.500 pesos diarios que se gana el empleado B, el empleado A, el empleado C. Dividimos también los 1.200, lo dividimos entre los 240 horas diarias, los 240 horas mensuales y nos da 5.000, y así hacemos con el empleado C. Entonces ya tenemos lo que se gana cada uno diario. Ahora recordemos, el empleado A laboró, ya tenemos aquí determinado, el empleado A se obtuvo 2 horas extras diurnas, 2 horas extras trabajadas diurnas, 2 horas. Entonces, aquí sencillamente multiplicamos para hallar, multiplicamos los 4.500 pesos que se gana por el factor diurno, que es 1,25, y por la cantidad de horas laboradas, que serían 2. Eso nos da como resultado que esta persona se ganó 11.250 pesos por hora, el empleado ¿no? 11.250 pesos por horas extras diurnas. Vámonos entonces al empleado B. El empleado B, vamos a ver cómo calculamos, dice que se ganó 2 horas nocturnas, ¿no? 2 horas extras nocturnas. Esas 2 horas extras nocturnas equivalen a multiplicar los 5.000 pesos diarios que se gana él por las 2 horas extras nocturnas multiplicado por el factor. ¿Cuánto es el factor nocturno? 1.75. Al multiplicarlo por 1.75, esta persona se gana 17.500 pesos. ¿Ok? Listo. Sigamos, porque esta persona, además de las 2 horas extras nocturnas, trabajó una hora extra, trabajó en una hora que implicaba recargo nocturno. Es una hora de recargo nocturno. Esa hora de recargo nocturno tiene un factor del 0.35. Mire que aquí no lo multiplicamos por 1,35, porque ya ese salario aquí está incluido dentro de su salario que se gana mensualmente. Aquí lo que nos toca ponerle es el valor adicional, que sería entonces multiplicar 5.000 por 0,35, 5.000 por 0,35 nos da un factor de 1.750. ¿Ok? Y ahora calculamos el empleado C. Entonces, veamos cómo se distribuyeron las horas del empleado C. El empleado C se gana 960.000 pesos y trabajó 3 horas con recargo, ¿no? 3 horas con recargo nocturno, que fue, recuerden, de las 9 de la noche del sábado hasta las 12 de la noche. 3 horas con recargo nocturno. Vamos a ver cuánto le representa eso. Le representan un recargo adicional de 4.200 pesos. El recargo, porque ya el valor diario, o sea, los 4.000, no se incluye porque eso está metido dentro del salario. Bueno, muy bien. Además, esta persona trabajó 4 horas en el domingo. 4 horas el domingo dentro de su jornada ordinaria. Recuerde que aquí con estas 4 horas completa sus 8 días, sus 8 horas, perdón. Entonces, estas 8 horas, como las trabajó en jornada nocturna, todavía no se habían cumplido las 6 de la mañana, sino las 4 de la mañana, a esta persona hay que pagarle un recargo nocturno y además un recargo por ser domingo. Entonces, tendrá un recargo
Yo creo que nos toca calcularlo por aparte. El recargo nocturno de esta persona sería así. Vamos a calcularlo por aparte. Sería el salario que se ganó, ¿sí? El salario que se ganó por el número de horas, trabajadas. En este caso sería por 4, multiplicado por el recargo. ¿Cuánto es el recargo? El recargo es el 35%. ¿Ok? Ese es el recargo. Entonces, vamos a cerrar eso entre paréntesis, porque aquí ya está metido el recargo nocturno. Ahora sumamos más el recargo. Recuerde que trabajó un domingo, entonces por trabajar un domingo también tiene derecho a un recargo del 75%. Entonces, como trabajó un domingo, entonces sería otro recargo del 75% y sería entonces multiplicar nuevamente los 4.000 por el tiempo de que elaboró el domingo multiplicado por el recargo. Pero el recargo es del 75%, no está distribuido aquí, entonces colocamos el 0.75. Listo, vamos a encerrar eso entre paréntesis como para que no nos afecte la operación. Le damos enter y esto es lo que se ganó esta persona, 17.600 pesos de las 4 horas nocturnas que elaboró un domingo. Y por último, le calculamos las 2 horas extras, que ya pasan de las 8 horas. Además de las 8 horas, trabajó 2 horas extras, pero la trabajó en un domingo, en horas nocturnas, y también las trabajó en festivo, ¿sabes? O domingo festivo. Recuerde que aquí entonces, si está más fácil, nos toca aplicarle un recargo del 2.5. Entonces, ese recargo del 2.5 multiplicamos el valor que se ganó, 4.000, por el 2.5, por el tiempo, por las horas que estuvo laborando extras, y eso nos da que esta persona se ganó por recargo, por horas extras nocturnas, incluido un domingo, se gana 20.000 pesos. Entonces, en total, el empleado A se ganó 11.250 de horas extra, el empleado B devengó en horas extras 19.250 y el empleado C 41.850, ganó más porque trabajó horas extras un domingo. Miren que aquí entonces su sueldo a pagarle al final de mes, ya cuando se le liquida, le pagaríamos 1.091.000 al empleado, la sumatoria, ¿sí? De su 1.000.000 de pesos que se ganó, su 1.080.000 más sus horas extra. Aquí está, sumar el 1.080.000 que se ganó con su salario base, más las horas extras que obtuvo, 11.250. El empleado B se ganó en horas extras con recargo incluido 19.250. Su salario es de 1.200.000, por lo tanto su sueldo total sería en el mes, habría que pagarle 1.219.250. Y el empleado C se ganó 41.800 pesos de horas extras, incluidos los recargos trabajados el domingo, más su salario de 960.000 pesos, y la nómina a pagarle sería de 1.800.000. Miren que por eso es que aquí, vuelvo y les repito, dentro de los recargos nocturnos no se incluye el factor este que está acá, no se incluye estos factores así 1,75, sino el 0.35, porque ya está incluido el salario de la persona, es decir, la persona está dentro de su jornada ordinaria, y dentro de su jornada ordinaria cada uno se gana estos salarios que están aquí. Lo que hay que calcularle recargo, muy diferente cuando es horas extras. Cuando es horas extras, sí, porque esa persona está laborando más de su jornada ordinaria.
Bueno, muchachos, esto era lo que tenía para compartirles. Espero que realmente les sirva de mucha utilidad. Ahí les queda la grabación para que repasen. Nos volvemos en una próxima sesión haciendo unos cálculos más completos donde tengamos en cuenta ya no solamente las horas extra y los recargos nocturnos y dominicales, sino que también vamos a incluir liquidaciones de las prestaciones sociales y también indemnización por despido sin justa causa. Que tengan ustedes feliz tarde, un fuerte abrazo y que mi Dios lo bendiga.